Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo directo de este espectacular canal. Bienvenidos a un día más, bueno, a una noche más en donde vamos a aprender a programar en Python. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un día excelente, una semana hasta ahora excelente, llena de cosas muy bonitas, que eso es lo importante. ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo número 6? Pues vamos a continuar viendo cosas interesantes y en este caso vamos a ver las estructuras de datos. ¿Qué son este tema de las estructuras de datos? ¿Cómo es que funcionan? ¿Qué estructuras de datos hay en Python? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué nos sirven? En fin, un montón de cosas. Este tema es realmente muy interesante. Es quizá un poquito más amplio que los anteriores, pero que están increíbles. Y bueno, no lo sé, vamos a continuar. Vamos a empezar con este maravilloso capítulo. Ok, vamos a ver. Aquí en pantalla estamos viendo el último programa que hicimos en el capítulo anterior. Un capítulo muy interesante en donde utilizamos las funciones. Concretamente este programa lo que hace es pues hacer las 4 operaciones básicas de 2 números. Esto usando funciones. Tenemos aquí nuestra función suma, resta, multiplicación, división y por supuesto nuestra función principal, que aquí se llama main, en donde vamos a invocar todas estas funciones de aquí arriba en base a la lógica o la estructura que le queramos dar a este programa. Y abajo, por supuesto, tenemos el entry point, que esta es una buena práctica que debemos seguir aquí en Python, que le dice pues, amigo mío, es la función principal que tú vas a utilizar para desencadenar todo lo que venga en ese programa. Y eso, bueno, es un programa muy curioso. Como digo, lo único que hace es operar 2 números, pero de una manera pues interesante con las funciones. Y ahora, como dije, vamos a ver las estructuras de datos. Para esto, ya saben, vamos a crear un nuevo archivo justamente acá. Le damos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarlo, no lo sé, Structures, por ejemplo. Es el nombre que se me acaba de ocurrir. Creo que lo puse aquí mal. Structures. Ok. Y vamos a ver. Vamos a poner de título también como un comentario, ya saben, con el hashtag o el numeral, y pongamos estructuras de datos. Muy bien. Este tema de las estructuras de datos es sumamente interesante. En algunos lenguajes de programación puede ser más complejos que en otros. En este caso en Python es bastante sencillo. Y ya saben que bueno, Python es muy sencillo, sí. Pero primero vamos a definir qué es una estructura de dato. A lo mejor su nombre ya nos da una idea de qué se trata esto, ¿no? Una estructura es como algo que en teoría pues tiene un orden o una organización de alguna forma, ¿no? Y los datos pues son los datos, ¿no? En sí. Entonces quizá este tema de las estructuras de datos es algo en donde los datos están ordenados de alguna manera o están agrupados de alguna manera, más o menos así, ¿ok? Vamos a empezar de una manera súper sencilla. Nosotros en el primer capítulo ya conocimos qué son nuestras amigas las variables, como por ejemplo la variable número o number en inglés, que puede ser cualquier valor, un 5 por ejemplo. Perfecto. Pero vamos a poner esto un poco más sencillo y en palabras que todo el mundo pueda realmente entender. Imaginemos que esta variable ahora es una cajita. Una cajita de hecho muy pequeña en donde únicamente puede caber un elemento. Un valor. Puede ser un número, un string, un carácter, un booleano, cualquier cosa, pero solamente un elemento. Esta cajita es efectivamente una variable y lo que está dentro es su valor. En este caso, digamos que esta cajita es la cajita number y su valor es un 5. Perfecto, esa es una variable. Ahora, una estructura de dato, digamos que es como esta cajita, pero ya no tan pequeña. Ya no una cajita en donde solamente cabe un elemento, sino que ahora es una caja, realmente es una caja grande en donde caben posiblemente infinitos elementos, muchísimos elementos, ya no solamente uno, ¿ok? Esta es una estructura de dato. En esta caja grande tú vas a ir poniendo cada uno de estos elementos, digamos que en forma ordenada, uno al lado de otro y así sucesivamente. Lo interesante aquí en Python es que, digamos que de las más importantes tenemos 3 estructuras de datos. Cada una tiene un propósito diferente e incluso tienen características que pueden ser incluso únicas, muy interesantes. Vamos con la primera estructura de datos de todas, que en este caso va a ser
las listas. Vamos a primero, ya de hecho para ver una comparación, vamos a comentar este de aquí y vamos a decir que esta es una variable. Ya sabemos cómo es una variable, muy simple, tiene un nombre igual a un valor. Perfecto. Ahora vamos a ver las listas. De nuevo, revisando nuestro ejemplo de la caja grande, vamos a decir que una lista es efectivamente una caja grande en donde podemos poner diferentes valores, incluso de diferentes tipos. Porque a lo mejor te has encontrado por ahí en internet o estudiando algún otro lenguaje que una limitación que tienen las estructuras de datos, al menos ciertas estructuras de datos, es que solamente puedes guardar u ordenar datos que sean del mismo tipo. Por ejemplo, tú tienes una estructura de datos de números enteros. Entonces solamente puedes guardar números enteros, o de números flotantes, o de strings, o lo que sea. Aquí en Python, y concretamente con las listas, esta caja grande, o dentro de esta caja grande, puedes guardar tantos números enteros, como números flotantes, como booleanos, como strings, como caracteres. Incluso puedes guardar más listas e incluso otras estructuras de datos. Una lista es realmente una estructura muy curiosa, muy interesante, que con ella puedes hacer cosas bastante amplias. Ahora, ¿cómo le digo a Python que yo quiero utilizar una lista? Pues muy fácil. Vamos a ponerle un nombre. No, primero vamos a ver de qué podemos crear una lista. Vamos con la típica lista de frutas, por ejemplo. Creo que es una lista que se suele construir bastante. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar fruit list. ¿Y ok? Primero, para crear una lista lo podemos hacer de dos formas al menos. La primera es de la siguiente forma. Vamos a poner igual, y de hecho esta forma yo diría que es la más típica. Vamos a poner igual y vamos a poner unos corchetes, un par de corchetes. Y ojo a estos corchetes. Siempre que veas unos corchetes en Python, al menos siempre que tengan una variable asociada, esto es una lista, ¿ok? Corchetes igual a lista. Esta es una forma de inicializar una lista y directamente ya dentro podemos poner los elementos. Otra forma de inicializar una lista es literalmente poniendo la palabra lista o list en inglés y abriendo un paréntesis. De esta forma esta variable automáticamente ya se convierte en una lista que de momento está vacía porque apenas la hemos inicializado. Aún no hemos llenado nada dentro de esta lista. Vamos a hacerlo de la forma más típica y más convencional que se suele hacer, que es de esta forma, con unos corchetes. Una lista sería como un array. Pues en teoría sí y no. Un array o un arreglo de datos, digamos que tiene una estructura que sí es muy similar a una lista, pero en general un array lo puedes incluso modificar para tener más dimensiones. Puedes tener un array de una dimensión, que es así que sería una lista de Python, o puedes tener un array de 2 dimensiones o incluso de 3 dimensiones. Que eso ya no sería una lista dentro de Python, aunque dentro de Python sí puedes crear muchos arrays, pero no de forma nativa, sino que ahí debes utilizar módulos extra, que eso ya lo veremos después. Entonces, de nuevo, para declarar una lista lo hacemos de esta forma. Creamos una variable con un nombre que, ojo, les recomiendo que identifique que esto es una lista. En este caso yo le puse fruit list, o sea, una lista de frutas, igual a corchetes. Muy bien. Y dentro vamos a poner los elementos. Como dije, en una lista podemos poner tipos de datos diferentes. Pero en este caso vamos a poner strings que tengan los nombres de estas frutas. ¿Qué tal si ponemos apple? Ojo que lo puse con comillas simples, pero por un momento se me va el nombre. Con comillas simples. Lo podemos poner de igual forma con comillas dobles, no hay problema. Pero a mí en lo personal, cuando estoy escribiendo solamente una palabra, me gusta poner simplemente comillas simples y ya está. En cambio, si cuando es una oración más grande, ahí sí comillas dobles. Pero bueno, esto ya depende de gustos. Y luego vamos a poner una coma para separar cada elemento. Ojo, una coma, eso es muy importante. Y vamos a poner otra frutita. ¿Qué tal? Orange. Coma. ¿Qué tal? Una zanahoria, carrot. Y por último, otra fruta que ahorita no sé si me ven a la cabeza.
Bueno, pongamos esas tres, ¿ok? Porque ahorita no se viene alguna otra fruta en inglés. Tenemos tres valores o tres elementos dentro de esta lista. Perfecto. Una lista con tres elementos. Muy bien, eso ahí lo tenemos. Ahora, al construir una lista, podemos hacer muchísimas cosas con ella. Vamos a ir por la más básica, que es imprimir la lista. Ponemos print y dentro ponemos la lista que queremos imprimir, que en este caso ya saben es fruit list. Listo, solamente vamos a hacer eso de momento. Vamos a poner control S para guardar este programa, ya lo saben, o si quieren pueden darle en archivo y guardar. Acá en la terminal vamos a poner Python y el nombre de nuestro programa que se llama structures.py. Le damos al enter y aquí estamos. Nos imprime la lista de frutas que dice Apple, Orange y Carrot. Muy bien, eso es muy sencillo. De hecho, ya saben que también podemos combinar estos, una variable, en este caso una lista con strings, formando un mensaje de esta forma, utilizando el formato de print. Digamos que mi lista de frutas es, pongamos unos dos puntos, abrimos llaves, y ponemos dentro de estas llaves fruit list, que es la variable que queremos imprimir junto con este mensaje. Guardamos nuestro programa. Y vamos a hacer esto más grande. Le damos flecha para arriba para volver al comando anterior. Y nos damos cuenta que nos dice mi lista de frutas es y la lista de frutas. Perfecto. Ahora vamos a hacer más cosas con esta lista. Y de hecho vamos a combinarlo con algo que ya vimos previamente, que son los bucles repetitivos. ¿Se recuerdan? Anteriormente vimos los bucles while y for. Vimos que el for es de hecho el bucle pues, más utilizado por diferentes razones. Así que vamos a utilizar ese bucle. Y lo que vamos a hacer es recorrer esta lista, porque como les dije antes, para utilizar un bucle for debemos recorrer algo que se pueda recorrer, ya sea un rango de números, o en este caso también una lista, porque una lista es efectivamente una estructura que se puede recorrer. For, digamos que fruit in, y aquí debemos poner la cosa que vamos a recorrer, en este caso va a ser una lista. Dos puntos y vamos a poner print para imprimir fruit. Antes de ejecutar esto quiero explicarles algo muy curioso. Si se dan cuenta aquí yo creé esta variable que se llama fruit. Le puse fruta en singular. Y dentro le puse, bueno, después le puse la lista de fruit list. De hecho, aquí, para hacerlo esto mejor, debería poner esta variable en plural, o sea, fruits list, lista de frutas. Y hago esto para que se den cuenta que cuando ustedes creen un for que está recorriendo una lista en este caso, la variable que creen aquí, la que va a recorrer los elementos, sea una variable que esté en singular, ¿ok? Eso claro, si su lista pues está en plural, que es de hecho algo que también les recomiendo. Esto lo hacemos para que sea muy fácil de entender este bloque, tanto para ustedes como para el resto de gente. Porque si se dan cuenta aquí estamos diciendo, para la variable fruta, o sea, para una fruta, en la lista de frutas, entonces que se recorra o que se haga lo que está aquí abajo, que en este caso va a ser imprimir la fruta. O sea que digamos que dentro de un contexto un poco más natural, estamos diciendo que tenemos una fruta en plural que la vamos a ir tomando de la lista de frutas, ¿ok? Eso es hablando de una manera súper natural, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces si nosotros, ya saben, guardamos el programa y ejecutamos esto de nuevo, vemos que ahora ya no nos aparece la lista como nos aparecía antes, sino solamente sus elementos, que es Apple, Orange y Carrot. Solamente estas palabritas de aquí, porque efectivamente estos son los elementos que se están recorriendo. Y al igual que en los anteriores ejemplos que vimos con los bucles, como los rangos de números o los propios caracteres de una frase, las listas también tienen índices. Y aquí los índices, perdón, no van a ser más que cada uno de los elementos. Si recuerdan, bueno, para la gente que estuvo en la anterior transmisión, en el anterior capítulo, sabrán que estos índices empiezan desde 0 hasta, bueno, hasta donde terminen. Entonces, aquí dentro de una lista de frutas sucede lo siguiente. Vamos a comentar en nuestra lista de frutas, que es justamente la que tenemos aquí. Vamos a poner visualmente cómo serían estos índices.
que no serían más que este y este, 0, 1 y 2. Si se dan cuenta, cada índice está asociado a el elemento. El primer elemento, que es Apple, tendría el índice 0, el segundo elemento, que es Orange, tendría el índice 1, y el último, que es Carrot, tendría el índice 2. Por lo tanto, a partir de aquí podemos hacer algo muy interesante, que es lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí en nuestro bucle for acabamos de acceder a cada uno de los elementos y los acabamos de imprimir, gracias al recorrido que hace esta variable de acá. Pero nosotros, de hecho, podemos hacer algo similar e incluso de una manera más sencilla. De esta forma. Vamos a borrar esto un momento. Y vamos a decir que yo solamente quiero obtener la fruta orange, la naranja. ¿Ok? Solamente quiero obtener esa fruta porque voy a hacer algo con ella a lo mejor. Entonces para ello puedo hacer lo siguiente. Vamos a imprimirla, ¿ok? Vamos a poner print. Y ojo a lo que voy a hacer aquí, que es muy importante. Vamos a poner la variable fruitList. Y luego vamos a abrir corchetes. Sí, de nuevo vamos a abrir corchetes, pero esta vez no vamos a crear ninguna otra lista o algo por el estilo, sino que dentro de este corchete vamos a poner un número, y ese número va a ser el índice asociado al elemento que yo quiero obtener, que en este caso va a ser la naranja, orange. Y si vamos a este pequeño, pues, esquema, no sé si llamarlo así, nos daremos cuenta que el índice asociado a la naranja orange es el 1. Porque ya saben, el 0 es el primero, el 1 es el segundo y el 2 es el último. Entonces, si yo pongo el 2 aquí dentro de estos corchetes, guardo mi programa y lo vuelvo a ejecutar, me daré cuenta que efectivamente... no, de hecho, perdón, dije el 1, no sé por qué puse el 2. Estoy un poco tonto. El 1, ahora sí. Me daré cuenta que efectivamente tengo mi naranja y ya me la puedo comer o hacer lo que sea con esta naranja y con este elemento. De esta forma tan simple, nosotros podemos acceder a estos elementos. De hecho, digamos que ahora quiero acceder a la manzana, a Apple. Pues pongo el primer índice de todos, que es el 0. Le doy control S, le doy al comando y efectivamente tengo mi manzana para comérmela. Muy bien, eso me gusta. Y de hecho aquí vamos a ver un concepto que bueno, es un poquito más avanzado, pero yo pienso que tiene mucho que ver también con esas estructuras de datos. Y también tiene que ver con este tema de acceder a estos elementos. Y es que en Python, una de las cosas que podemos hacer es no solo acceder a un elemento de esta forma, sino a todos los que queramos. Pero eso utilizando un concepto que se llama slicing. ¿Ok? O digamos que recoger u obtener pedazos de, en este caso, una lista. Para obtener un pedazo de una lista, lo debemos hacer de esta forma. Dentro de este corchete, el primer número que vamos a poner va a ser el primer elemento o desde donde queremos obtener este pedazo. Por defecto, si no ponemos nada, va a ser 0. Digamos que yo quiero obtener las dos últimas frutas, orange y carrot, ¿ok? Por alguna razón quiero estas dos frutas. Y las voy a obtener de esta forma, con el slicing. Entonces, yo primero debo partir desde donde quiero comenzar, que en este caso va a ser orange. ¿Ok? Quiero comenzar desde orange y voy a terminar en carrot. ¿Ok? Entonces, yo debería empezar primero con la primera... con el índice que está asociado a este primer elemento, que en este caso sería el número 1. Muy bien, ese va a ser mi primer índice del elemento en donde voy a partir. Luego, ojo a esto, para decirle a Python que yo voy a hacer un slicing, un corte, o voy a obtener un pedazo de esta lista, debo poner 2 puntos. Muy bien. Con estos 2 puntos ya le estoy diciendo a Python, oye Python, aquí te voy a poner una especie de rango, ya que quiero obtener un pedazo de esta lista. Este rango va a empezar desde el índice 1, que es este elemento de acá, hasta el índice que yo quiera, dependiendo del elemento que yo quiera, que en este caso va a ser carrot. Aquí sucede algo, y quiero que vean lo siguiente. En teoría, el índice asociado a carrot es el número 2. Así que bueno, yo debería poner el 2 para, pues, en teoría, obtener estas dos frutas, ¿no?
Vamos a ver si esto en verdad funciona. Vamos a poner control S. Vamos a hacer esto de aquí y vamos a ejecutar nuestro programa. Vale. Solo me dio orange. No me dio carrot. Y yo también quería que me dé carrot. ¿Por qué no me devolvió ese elemento si yo puse su índice 2? Lo que pasa aquí es que, al igual que en los bucles, cuando nosotros ponemos un rango, o mejor dicho, el elemento final de un rango, este realmente no se va a tomar como tal. Es decir, vamos a regresar al programa de los bucles, que no sé si lo tengo por aquí, creo que ya quité esa parte. No, terrible. Bueno, no importa. Vamos a quedarnos aquí mismo. Es decir, cuando yo pongo mi índice final, que en este caso es el 2, Python realmente no me va a tomar en cuenta el índice 2, sino que me va a tomar en cuenta el índice anterior al 2, que en este caso es el 1. Y bueno, claro, como yo ya puse un 1 como inicio, pues obviamente me va a devolver solamente ese elemento asociado a ese índice, que en este caso es orange. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, si yo quiero que también me devuelva carrot, yo lo que tendría que hacer es aumentarle un índice más, es decir, poner un 3. Pero se preguntarán, vale, pero aquí no hay un 3, o sea, en esta lista no hay un elemento que tenga el índice 3, porque solamente tenemos pues 3 elementos y como ya sabemos que esto empieza desde 0, el índice final es 2. Vale, tienes razón, no tenemos un índice 3 dentro de nuestra lista. Vamos a probar si esto realmente funciona. Oh, sí funcionó, de hecho. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que, de nuevo, Python no va a tomar en cuenta este índice 3. O sea, en este caso ya sabemos que no existe un índice 3 dentro de la lista. Y es lógico, es obvio, lo podemos ver. Pero como nosotros estamos haciendo este slicing, estamos obteniendo este pedazo de la lista, Python sabe que él no va a tomar el elemento 3. Así incluso existiera un elemento con índice 3, no lo va a tomar. Él va a tomar el índice anterior a este, que en este caso es el 2. Y como claro, en esta lista sí que hay un elemento con índice 2, es el carrot, por lo tanto nos va a devolver estos dos elementos que corresponden a este pequeño rango que acabamos de definir, ¿ok? De hecho, quiero que vean que si yo pongo, por ejemplo, un índice 4, y si seguimos la lógica, en teoría Python nos debería tomar en cuenta un elemento que está asociado a un índice 3, ahora sí, porque estamos poniendo un 4. Pero aquí, efectivamente, nos va a dar un error, ya que, no, de hecho no nos dio un error, pero bueno, aún así no nos devolvió ningún elemento, porque lógicamente no hay ninguno que esté asociado al índice 3. Bueno, vamos a poner de hecho uno que sí está asociado. ¿Qué tal si ponemos una fruta en inglés? Que ahorita se me acaban de ir todas. Bueno, banana, por ejemplo, la típica. Ok. Entonces, de nuevo, en este caso, digamos que ya no quiero, bueno, que de hecho, aún quiero orange y carrot. Entonces ya saben, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Ponemos un rango de 1 a 2. No, que digo, a 3, perdón. Sigo cometiendo el mismo error, lo siento por eso. Y efectivamente tengo orange y carrot. Ahora, si quiero orange, carrot y banana, pongo un índice de 4, porque realmente Python va a tomar en cuenta el índice hasta el número 3. Y efectivamente tengo orange, carrot y banana. Y aquí un pequeño truco que es interesante conocerlo. Cuando yo no pongo nada en el rango final, Python por defecto ya sabe que yo quiero que me tome este pequeño conjunto, este pequeño pedazo, desde este inicio hasta el final del todo. O sea, hasta donde termine la lista o lo que sea que estemos partiendo, queremos que nos tome el programa. Entonces, vamos a probar, vamos a guardar este programa y vamos a ver. Efectivamente, aunque yo no puse nada después de estos dos puntos, Python dijo, bueno, entiendo lo que quieres hacer, por lo tanto, me voy a ir hasta el final y te voy a devolver estos elementos que están entre el primer índice, o el índice 1, mejor dicho, que es el que pusimos aquí, y el final de la lista. Y sucede lo mismo, pero en el inicio. Si yo en el inicio no pongo nada, Python por defecto entiende que yo quiero empezar desde el índice 0. Y si yo al final pongo el índice 3, por ejemplo,
Entonces Python lo que va a hacer es devolverme el primer elemento, que es el índice 0, que en este caso es Apple, el Orange, que es el índice 1, y Carrot, que es el índice 2, porque es el que está tomando en cuenta aquí, y no el 3. Efectivamente. Y ahora, si yo no pongo nada, si solamente pongo los 2 puntos, pues ya se pueden imaginar que Python por defecto me va a devolver toda la lista. Entonces vamos a comprobar. Efectivamente me devuelve toda la lista. Y eso es en cuanto al slicing, perdón. Es un tema que de hecho a lo mejor le iba a dar un poco más avanzado después en este curso, pero vi la oportunidad aquí y dije pues hay que enseñarlo. Muy bien, ya sabemos que es una lista, ya sabemos que podemos poner varios datos, incluso de otros tipos de datos, que eso ya lo vamos a ver en un ratito. Sabemos pues imprimir una lista, recorrer elementos de una lista e incluso partir esa lista y tomar pedazos de ella con nuestro amigo Slice. Otro truco aquí de Python para que ustedes sean cada vez más pros. ¿Qué pasa si yo quiero obtener el elemento final de una lista? Bueno, pues simplemente pongo su último índice, que en este caso es el 3, ¿no? Yo lo ejecuto y efectivamente tengo el último elemento que es banana. Eso está genial y está muy fácil. Pero, ¿qué pasa si esta lista en vez de tener 4 elementos tiene 10.000 elementos? 50.000, muchísimos. Pues igual podría de hecho obtener el índice, porque si se dan cuenta, para obtener o para calcular el índice de un elemento, nos daremos cuenta que solamente debemos restarle un 1 al número al número de elemento que estemos hablando. En este caso tenemos 4 elementos y si yo quiero acceder al cuarto elemento, le resto 1, o sea 3, y ese sería mi índice. Y así de fácil ya tendría ese índice. Sin embargo, hay una forma incluso más sencilla en donde ni siquiera tengo que calcular nada. Aunque bueno, este cálculo es muy fácil. Y esa forma es poner un -1. Si yo pongo un -1, cosa que es muy raro porque un índice -1, what the fuck, nos daremos cuenta que realmente obtengo el último elemento de esta lista. Y no tuve que calcular ningún índice, porque imagínense que esta fuera una lista de 10.000 elementos. ¡Wow! Entonces, a lo mejor hubiera puesto el 9.999. Y bueno, ahí ya tendría mi último elemento. Pero, ¿para qué hago eso si tengo el -1 que ya me devuelve el último elemento? Y es que sí, cuando yo pongo un menos dentro de mi índice, este me va a devolver o va a empezar a devolverme los elementos desde el final. O sea que si yo pongo el -2, nos va a dar... ¿Cuál nos va a dar? Carrot. Efectivamente. Porque cuando ponemos un signo negativo en el índice, empieza desde el final. Así de sencillo. Muy bien, ya hemos visto esto de aquí. Está genial. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar más elementos a esta lista? Porque sí, está bien que esta lista pues ahorita tenga 4 elementos. Y yo claro, puedo agregar de forma sencilla poniendo aquí pues otro elemento, ¿no? Así de simple. Pero claro, dentro de un programa normal tú no haces eso. Tú no modificas la lista de forma explícita como lo estamos haciendo aquí, sino que lo haces de otra manera. Y para ello vamos a ver un método de esta lista. Y sí, los métodos, como ya les había comentado anteriormente, son estas funciones que hacen algo en específico. En el caso de las estructuras de datos, cada estructura de datos, como una lista, tiene métodos asociados que hacen algo en específico. Vamos a ver uno de ellos, y es justamente el que nos va a ayudar a agregar cosas a esta lista. Vamos a comentar esto y vamos a poner lo siguiente acá. Sí, acá abajo. Este método es el siguiente. Para utilizarlo vamos a poner el nombre de nuestra lista, que es fruitList, punto, y esto es algo nuevo, que aún no hemos visto, pero ya les voy a decir qué significa, append. Append significa adjuntar o unir. Y dentro de estos paréntesis vamos a poner la cosa que queremos poner dentro de la lista. ¿Ok? Ya pusimos banana,
Pongamos otra fruta. Vamos a poner uva. ¿Ok? Bueno, de hecho vamos a poner en mayúscula. En teoría, cuando nosotros ponemos esta línea aquí, ya se está uniendo este elemento a nuestra lista de acá. Pero ¿por qué posee un punto? ¿Qué onda con este punto? Vale. Dentro de los diferentes lenguajes de programación como Python, cuando nosotros queremos hacer uso de un método que esté asociado a un tipo de dato o a una estructura de dato en este caso, para hacer uso de ese elemento, para acceder a este elemento, perdón, a este método, lo debemos hacer con el punto. El punto va a ser esa especie de llamada que va a hacer esta estructura de dato, que en este caso es una lista, para que utilicemos el método que queramos utilizar, que aquí va a ser append. ¿Ok? Si nos damos cuenta, vamos a poner aquí abajito y ponemos de nuevo esta lista con el punto y no ponemos nada más, vemos que Visual Studio nos da o nos devuelve todos los métodos asociados a esta estructura de dato. Vemos que tenemos append, clear, copy, caught, extend, index, insert, pop, remove, reverse y sort. Todos estos métodos son parte de la estructura de dato y cumplen una función en específico. ¿Ok? En este caso vamos a ver append de momento. Si nosotros volvemos a imprimir esta lista, fruit list, guardamos nuestro archivo, ya podemos intuir que lo que nos va a devolver es la lista de acá más el nuevo elemento, o sea, grape, uvas. Le damos a esto y efectivamente tenemos los elementos que ya tenemos antes, pero también tenemos el nuevo elemento, grape, uva, porque efectivamente eso fue lo que pusimos con el método de append. Muy bien, ¿verdad? Append, perfecto. De esa forma, de nuevo, podemos agregar un elemento. Otra forma de agregar un elemento, de esta manera. O mejor dicho, no de agregar un elemento, sino de modificar un elemento. Digamos que yo en esta lista ya me cansé de tener manzanas y las quiero quitar y en su reemplazo quiero poner otra fruta. Voy a poner un durazno, un peach. Para ello lo hago de esta forma. Vamos a poner de nuevo nuestra variable de lista de frutas. Vamos a abrir corchetes y dentro de este corchete vamos a poner el índice del elemento que queremos modificar. En este caso, como dije, van a ser la manzana. Yo ya no quiero tener manzanas, me cansé de las manzanas porque por alguna razón me hacen muy mal y en su reemplazo quiero comer ahora duraznos, ¿ok? Así que voy a acceder al índice que tiene este elemento, que en este caso es el 0. Lo voy a poner igual. Y ahora voy a poner el elemento que yo quiero reemplazar, que en este caso va a ser un durazno, un peach. ¿Ok? Voy a darle control S para guardar. Vamos a dejar este print ahí para ver qué sucede. Y efectivamente, yo ya no tengo una manzana aquí. Ahora tengo un durazno, porque con esta línea reemplacé ese elemento. De nuevo, poniendo el nombre de la variable, corchete para acceder al índice en donde quiero reemplazar el elemento, igual a el nuevo elemento. Y así de sencillo lo puedo hacer. Sin embargo, déjenme probar algo de aquí. Voy a comentar esto. Vale. Sin embargo, nos daremos cuenta que, claro, como aquí arriba tenemos declarado esto de forma estática, cuando quitamos esta línea, todo digamos que vuelve a la normalidad y volvemos a tener nuestra manzana. Pero vamos a dejarlo así. ¿Ok? Y podemos hacer lo mismo con los otros elementos. Digamos que yo quiero reemplazar ahora la banana. Ok, ya no quiero bananas. Voy a poner el índice que es el último, el número 3. Y ahora yo voy a poner algo que, según mucha gente, no es una fruta. Otros es una verdura. Yo creo que realmente sí es una verdura, pero vamos a poner como fruta. Que es un aguacate. ¿Ok? Un delicioso aguacate. Lo vamos a guardar y en vez de bananas, ahora vamos a tener un aguacate. Perfecto. Y así podemos reemplazar nuestros elementos. ¿Qué tal si
para ir cerrando un poquito el directo, vamos a ir viendo, bueno, no cerrando el directo, sino cerrando este tema, vamos a ir viendo otros métodos que tienen las listas, ¿ok? Porque ya vimos append, que podríamos decir que es uno de los más importantes porque lo que hace es agregar cosas. Pero vamos a ver el resto que también vimos en esta tablita que nos aparecía antes. Vamos a poner aquí un comentario para saber. Modificando elementos. Para que sepamos que efectivamente eso hace. Ok. Vamos a poner de nuevo freeList. Y vamos a ver el segundo método, que se llama clear. Clear es limpiar. De hecho, si pasamos por encima de nuestro mouse, nos daremos cuenta que, bueno, realmente nos da mucha información, solamente la definición de la función y nada más. Pero vamos a probar, a ver qué hace este método. Digamos que no tenemos ni idea de lo que hace este método y simplemente lo probamos porque sí. Y nos daremos cuenta que, oh Dios mío, me acabo de borrar toda la lista. Porque sí, efectivamente, lo que hace clear es borrar todos los elementos de la lista. Literalmente todos. No deja ninguno. Así que hay que tener mucho cuidado con este método. Porque depende de lo que tú quieras hacer, pues lo vas a utilizar. En mi opinión, no creo que deberíamos utilizarlo mucho. Porque no encuentro una situación en la que queramos borrar todos los elementos de una lista. Así que hay que tener cuidado con este de aquí. Pero ¿qué pasa si yo realmente sí quiero borrar un elemento de esta lista? Porque claro, aquí en parte acabo de borrar un elemento, pero lo acabo de modificar por otro. Sin embargo, si yo quiero borrar un elemento, por ejemplo, quiero borrar orange, las naranjas, y no quiero reemplazarlo por ninguna porque quiero borrar naranjas, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, vamos a verlo. Vamos a volver a poner nuestro punto para ver las opciones que tenemos. Y nos daremos cuenta que hasta el final tenemos dos, que dice pop y remove. Probemos pop primero. A ver qué hace esta cosa. Vamos a probar pop. Y de hecho si pasamos nuestro mouse por la función, nos daremos cuenta que Visual Studio ya nos ayuda y nos dice que dentro de este paréntesis, aunque no lo veamos, esta función necesita un parámetro. Y ese parámetro se llama index, que es un entero. Y es que efectivamente este método necesita un parámetro índice. Digamos que yo quiero hacerle un pop a orange, efectivamente. Orange tiene el índice, 1. Entonces yo pongo aquí el número 1. Le doy a control S para ver qué ocurre, para guardar el programa. Lo ejecuto de nuevo. Y efectivamente, este método me acaba de borrar el elemento que yo le dije en el índice que yo le había puesto como parámetro. Me parece curioso, ¿vale? Pero vamos a probar algo con este método. Antes déjenme verlo yo. Ok. Y es que lo que este método hace es que no solamente me borra el elemento que yo le había dicho con el índice, sino que además me lo devuelve. Me dice, oye, ok, te voy a borrar este elemento con este índice, pero aparte te lo voy a devolver, ¿ok? Es por eso que yo puse aquí un print para que ustedes vean que me devolvió orange, el elemento orange. Cosa que lo podrías utilizar en ciertas ocasiones, sí, en otras tal vez no tiene mucho sentido. Pero bueno, para que sepan que este método lo que hace es efectivamente eso. Ahora, ¿qué tal si probamos ya no pop, sino el otro método que sería un poco similar, que es remove? Remove nos daremos cuenta que ahora me pide un object dentro de este paréntesis como un parámetro. Vale, ok. ¿Qué es un object exactamente? Un objeto, obviamente. Pues vamos a ver lo siguiente. Déjenme probar algo antes. Vale, efectivamente. Un object o un objeto es básicamente cualquier cosa dentro de Python, ¿ok? Pero concretamente en métodos como remove, por ejemplo, un object va a ser un elemento de lo que queremos remover. O en este caso de la lista que queremos remover. Y este elemento es cualquiera de estos. Es por eso que yo aquí dentro debo poner el elemento que yo quiero quitar. Que en este caso va a ser orange. Porque ya no quiero las naranjas.
Por eso cuando yo ejecuto esta línea y vuelvo a imprimir mi lista, me doy cuenta que de nuevo ya no tengo las naranjas. Hace básicamente lo mismo que pop, pero sin el índice. Este a lo mejor lo podríamos considerar más sencillo porque ya explícitamente le estamos diciendo qué elemento queremos quitar. Ya no le decimos el índice que queremos quitar. Así que ese lo podríamos considerar un poquito más sencillo en ese aspecto. Pero nos daremos cuenta que, al contrario de pop, este no devuelve nada. No devuelve el índice ni, por supuesto, el elemento, sino que nos devuelve literalmente nada, que dice none, que es nada. Cosa que no hace pop, que ese al menos sí devuelve el elemento. Pero bueno, aquí depende del programa que queramos hacer, la situación y demás. Podemos utilizar un método u otro para quitar un elemento de nuestra lista en este caso. Perfecto, muy bien. Por último, quiero enseñarles una última cosa dentro de las listas. Y es que algo genial de las listas es que podemos insertar diferentes tipos de elementos, de tipos de datos. Digamos que esta ya no va a ser una lista de frutas, sino que solamente va a ser una lista. De hecho, vamos a poner, pongamos default list, una lista por defecto. Un nombre un poco raro, pero bueno, ahí está. Vamos a reemplazar todos estos nombres, porque ya no es fruit list, sino eso está acá. Muy bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a borrar 3 elementos de aquí. Esta línea también la voy a quitar. Bueno, esta. Vamos a poner un comentario removiendo un elemento. Pero también vamos a comentar esta lista de acá. ¿Ok? Y ahora ya no vamos a poner solamente strings como frutas, sino también vamos a poner muchas cosas como un 1, un 5,7, un true, un verdadero, un tipo de dato booleano. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ingresamos otra lista? Que sea pues banana, que es el nombre que se me acaba de ocurrir, un 50 y un false. Ok, what the fuck, ¿Qué acabo de hacer aquí? O sea, acabo de poner diferentes tipos de datos. Y no solo eso, sino que acabo de poner otra estructura de datos que es una lista. Dentro de una gran lista. ¿What? Bueno, y es que como les dije al inicio de esta explicación, algo genial de las listas dentro de Python es que estas son muy relajadas y podemos poner diferentes elementos con diferentes tipos de datos e incluso dentro más estructuras de datos. Es literalmente como una caja muy grande en donde dentro podemos poner o bien otras cajas muy grandes u otros elementos diferentes, de diferentes tipos. De hecho, si guardamos este programa y se lo dejamos tal como está ahorita y lo imprimimos esta lista, veremos que efectivamente tenemos esto de aquí, una lista con muchas cosas raras. Si, por ejemplo, yo quiero acceder a la lista de esta lista, que en este caso es esta de acá, lo vamos a hacer con un índice. ¿Ok? Vamos a ver aquí dentro de este print, vamos a abrir un corchete, y el índice de esta lista sería pues 0, 1, 2, 3, el índice número 3. Le doy a control S para guardar, y veo que, no, perdón, es que ya no sería el 3 porque aquí estamos modificando esos valores. Vamos a quitar esto de hecho. Un momento, lo vamos a comentar. Esto también, para ver esto de acá. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Bueno, ahora realmente sería el 4. Y veo que efectivamente ingreso a la lista que está dentro de esta gran lista. Y vamos a ver ahora una cosa muy interesante. ¿Qué pasa si ahora yo dentro, o mejor dicho después de este corchete, pongo otro corchete? Y dentro pongo un índice como el 0. ¿Qué creen ustedes que ocurra al poner estos dos corchetes? Un primer corchete que accede al elemento que está en el índice 4, que en este caso sería esta lista,
y un corchete que está al que yo ingreso el elemento que está en el índice 0. ¿Qué creen ustedes que me va a devolver en este print? Vamos a ver qué nos devuelve. Vamos a probar, de hecho. Nos devuelve banana. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me devolvió banana? Bueno, vamos a verlo de esta forma. Vamos a ingresar de nuevo a nuestra pequeña lista que está dentro de la lista esta. Para ver esto de acá. Nos devolvió banana porque banana está en el elemento, en el índice 0 de esta pequeña lista. Cuando yo en Python pongo dos corchetes de esta forma, es porque yo quiero acceder al elemento que está dentro de otra lista, ¿ok? En este caso sabemos que tenemos nuestra gran lista que se llama default list, esta de acá. Nuestra gran lista tiene muchos elementos, uno de ellos es otra lista, que es justamente la que tenemos aquí arriba. Esta otra lista está dentro del índice número 4, por eso yo pongo esto de acá para acceder a esta lista pequeñita, que es justamente lo que estoy haciendo aquí. Acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero, como esta es una lista pequeñita, qué pasa si yo quiero acceder a uno de los elementos de esta lista pequeñita? Muy fácil. Utilizo otro corchete al lado de este y le digo que yo quiero acceder al elemento del índice que yo ponga acá, pero este índice va a corresponder a los elementos de esta lista pequeñita de acá. Ya no a la lista grande, sino a la pequeña de acá. Es por eso que al poner el 0, me devuelve el elemento que está en la posición 0, que en este caso es banana. Y ¡pum! De esa forma, súper fácil, ingreso a ese elemento, aunque yo tenga una lista dentro de otra gran lista. Y eso, vale, estuvo interesante realmente. Y de hecho aún me faltan muchas cosas más, pero yo creo que esto es lo más importante que deben conocer de momento. Luego ya con el tiempo veremos más cosas con las listas y de hecho con las otras estructuras de datos. Vamos a crear un ejercicio. Primero vamos a ver qué ejercicio vamos a hacer, ¿no? Porque claro, eso es lo primero que debemos hacer. Vamos a crear un programa súper fácil. Siempre los ejercicios son muy fáciles. Vamos a crear un programa que lo que haga es pedirle al usuario, pues, que ingrese diferentes elementos. Digamos que ingrese, no sé, no se me ocurre nada. Que ingrese países del mundo, ¿ya? Digamos que este es un programa que lo que hace es una pequeña aplicación que lo que hace es almacenar países del mundo y digamos que para mostrarlos de alguna forma o interactuar con ellos después. Pero queremos almacenar varios países del mundo. El usuario le va a pedir que ingrese un país, lo almacena en la lista, ingresa a otro país, lo almacena en la lista y así. Perfecto. Digamos que luego, cuando ya haya almacenado o ingresado todos los elementos, todos los países de esta lista, que el programa le pregunte: oye amigo, ¿quieres reemplazar algún país? Y que depende de su respuesta le reemplace el país o no. Y ya está, solamente eso. Podemos hacer muchas más cosas, pero creo que el ejercicio ya sería más extenso y bueno, más complicado. Vamos a... quisiera crear un nuevo archivo, pero no, mejor vamos a hacerlo aquí mismo. Solo que vamos a comentar absolutamente todo lo que ya hicimos anteriormente para que no hayan errores raros. Y listo. Para hacer este programa vamos a combinar conceptos que ya hemos visto como bucles for, condicionales y por supuesto funciones. Vamos a, como les dije en el anterior stream, bueno, creo que ninguno de ustedes estuviera en el anterior stream, pero una buena práctica dentro de Python es, ya saben, empezar con un entry point, que en este caso se escribe de esta forma, un if-name igual a main con comillas simples, guión bajo, y dentro vamos a poner nuestra función principal, que la vamos a llamar main. En este caso, esta función, por supuesto, hay que crearla, así que la vamos a crear aquí abajo. Def main, de esta forma creamos una función, ya lo saben. Y 2 puntos y listo. Aquí vamos a crear nuestro programa principal. Vamos a primero analizar el problema. Ya saben, una de las cosas que me gusta hacer antes de programar cualquier cosa es ver la lógica de este problema. Queremos un programa que le pida al usuario que ingrese países del mundo para ingresarlos dentro de una lista y que luego le pregunte si quiere modificar un país
y que dependa su respuesta, pues modifiquemos o no. Listo, ese es nuestro problema. Ok, vamos a descomponerlo en partes. Muy bien. Primero, vamos a hacer que el usuario ingrese los países y que estos se vayan guardando en esta lista. Por lo tanto, si lo analizamos, necesitamos la parte de que ingrese los países y la parte de que estos países ingresen a la lista. Entonces también necesitamos una lista. Perfecto, entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a poner countries list, que así se llame, igual a, y va a ser una lista vacía en un inicio porque obviamente no va a tener nada. Luego vamos a poner lo siguiente. Como queremos que este programa le esté pidiendo que ingrese y que ingrese y que ingrese, hasta el infinito si es posible, aquí ya nos damos cuenta que vamos a necesitar un bucle. Y los bucles ya aprendimos. Ahora, ¿qué bucle nos va a servir para hacer que ingresemos muchas cosas varias veces? Un for podría ser, pero ese for pues tiene limitaciones porque hay que definir un rango y no sé qué. ¿Qué tal un bucle while? Y es más, un bucle while true, que es justamente lo que hace eso. Es crear un bucle que en un principio va a ser infinito hasta que suceda algo y se detenga. Aquí vamos a crear una variable que se va a llamar country igual a input. Ya saben que de esta forma le pedimos cosas al usuario. Ingresa un país. 2 puntos y le damos al espacio. Perfecto. Entonces country ya va a tener nuestro país, la variable que queremos ingresar. Pero antes de ingresar esta variable dentro de la lista, vamos a hacer una comprobación para que este bucle infinito se detenga en algún momento. Por ejemplo, vamos a decir que si country, la variable country es igual a, dos iguales a quit, que es salir, entonces 2 puntos break. Break, si recuerdan, lo que hace es romper este bucle infinito. De esa forma se detiene. Ok. Vamos a poner nada más. Y ahora sí vamos a guardar este country dentro de la lista de countries list. Para ello, ya saben, utilizamos el método de append, que es justamente el que vimos aquí, que lo que hace es agregar elementos a la lista. Vamos a poner countrieslist.append y dentro de este paréntesis ponemos nuestra variable country, que es el objeto o la cosa que vamos a agregar en nuestra lista. Y como este es un bucle repetitivo, este elemento se va a ir agregando uno tras otro, tras otro, tras otro y así. Muy bien. Luego vamos a decir lo siguiente. Como nosotros, luego de que haya terminado de ingresar los elementos, le queremos preguntar si quiere modificar uno de estos elementos, lo siguiente que vamos a poder tendremos que ponerlo fuera del bucle while, porque esto ya no va a ser parte del bucle while, ¿ok? Esto le va a preguntar cuando este bucle haya terminado, o sea, cuando nosotros ya hemos puesto quit. Por lo tanto, lo ponemos justamente aquí abajo de este bucle while, en donde ya no va a estar dentro esta línea. Y le vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a poner una variable llamada option igual a, ponemos input, que diga, dentro de paréntesis, ¿quieres modificar un elemento? No. Creo que modificar un elemento está un poco más complicado para el nivel que estamos ahorita. Así que vamos a poner, ¿quieres remover un país? Eso es más fácil, porque ya lo vimos y nos dimos cuenta que es más sencillo. Entonces que aquí nos dé un espacio. Por lo tanto, option va a contener la respuesta sí o no. De hecho, para hacer este programa más amigable, vamos a poner sí o no, para que el usuario de alguna forma sepa qué tiene que ingresar. Entonces vamos a decir que si la opción es igual a sí, entonces 2 puntos, vamos a remover ese elemento. Pero obviamente debemos saber qué elemento remover. Por lo tanto, debemos preguntarle ese elemento a remover. Vamos a poner una variable llamada country remover igual a input, que pregunte ahora qué país quieres remover. Y entonces country removed va a tener ese país a remover. Y por último, vamos a remover ese país. Ya lo saben, con country list
punto remove y entre paréntesis la variable country removed, porque ese es el país que vamos a remover. Y por lo tanto, si el usuario dice no, o sea un else, o mejor dicho, por seguridad ponemos mejor el if, vamos a asegurarnos de que efectivamente el usuario diga no. Si esta persona dice no, entonces no vamos a decirle nada, literalmente. Vamos a poner paz. Paz ya saben que significa que es nada. Aquí no vas a hacer nada, pero tampoco me vas a marcar como error esto de aquí. Simplemente no hagas nada. Lo pasas por alto. Y por último vamos a poner un mensajito al final de todo el programa que diga con el formato F de esta forma: tu lista de países es la siguiente. Dos puntos, abrimos llaves y dentro de estas llaves, ya saben, ponemos la variable que queremos mostrar, que en este caso es countries list. Un punto final. Y listo. Ya creo que ahí estaría el programa súper fácil. Damos a control S para guardar. Entonces antes de ejecutar vamos a ver la lógica del programa para ver si en verdad esto funciona y si no pues vemos qué modificamos. Tenemos una función principal que se llama main, en donde se va a ejecutar en este entry point. Al ejecutarse nos va a crear una lista de países vacía, que se va a llamar de esta forma. Dentro, tomen en cuenta que esta lista está fuera del bucle while, y la ponemos fuera del bucle while para que lógicamente no se vaya vaciando en cada repetición de este bucle, sino que se inicie apenas inicie esta función. Ahora, dentro de este bucle while tenemos efectivamente un bucle repetitivo que le ponemos true para que esta condición siempre sea verdadera y por lo tanto siempre se siga repitiendo. Dentro vamos a pedirle al usuario que ingrese un país de esta forma, ya saben, con la variable y con input, y luego vamos a comprobar que la palabra o lo que ingrese la persona sea quit. Si es quit, vamos a terminar este programa, este bucle mejor dicho. Y si no es quit, pues lógicamente vamos a continuar. Luego, ya que continuamos, vamos a agregar cada país a nuestra lista, la que creamos aquí arriba, de esta forma, con append. Una vez que ya hayamos terminado este bucle, porque el usuario en algún punto le va a dar quit para terminar, vamos a preguntarle, ¿quieres remover un país? ¿Sí o no? Si el usuario dice sí, vamos a remover ese país de aquí. Bueno, primero vamos a preguntarle, qué país quiere remover. Nos dice qué país con esta variable y lo removemos de esta forma. Si nos dice que no, pues no va a pasar absolutamente nada. Y por último vamos a imprimir la lista de países con este mensaje. En teoría esto ya debería servir. Sin embargo, vamos a llevar la lógica un poquito más allá. ¿Ok? ¿Qué pasa si cuando el usuario le pregunta qué país quiere remover y le dice que sí, y aquí le pregunta qué país quiere remover? ¿Qué pasa si el país que el usuario ingresa no está dentro de la lista? Digamos que yo tengo varios países, entre ellos tengo Ecuador, pero yo le digo que quiero remover a Colombia y Colombia no se encuentra dentro de la lista. Entonces, ¿qué va a pasar con esta línea? ¿Me va a dar un error? Pues seguramente sí. Para ello, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo poner esto de acá. If country removed in country list, entonces ya ahí sí que pongo esta línea de acá. La voy a seleccionar, me voy a poner aquí al inicio y le voy a dar al tabulador en mi teclado para que se ponga dentro de esta condición. Y lo que estoy diciendo aquí es comprobando de que si el país country remove está en la lista country list, entonces que ahí sí que lo remueva, que lo quite. Pero si no está, si no está, entonces que me imprima ese país no está en la lista. Y un signo de exclamación. Entonces aquí, si se dan cuenta, acabo de hacer un paso extra en mi lógica y me pregunto, ok, pero ¿qué pasa si aquí la persona que ingresa al país no está
ese país no está dentro de la lista. Me va a dar un error seguramente y el usuario va a decir, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué me da este error tan raro? Yo no entiendo. Entonces por eso primero comprobamos de que si el país está en la lista, de esta forma, entonces que lo remueva. Si no, que me diga que ese país no está en la lista. Y ya. Pero aún así, vamos a comprobar si eso realmente funciona. Vamos a darle control S para guardar. Hacemos esto más grande para ver bien el programa. Ejecutamos nuestro programa y me dice ingresa a un país. Vamos a poner Ecuador. Ingresa a un país. Colombia. Ingresa a otro país. Argentina. Ya no quiero ingresar a más países. Le doy a quit. ¿Quieres remover un país? Pues sí. ¿Qué país quieres remover? Ecuador. Vamos primero por el escenario perfecto, el que debería pasar. Tu lista de países es la siguiente: Colombia, Argentina. Efectivamente, porque removí Ecuador. Entonces, en esa parte funciona bien. Pero sabemos que en esta vida nada es perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. De nuevo, Ecuador. Colombia. Uy, puse Colombia, perdón. Perú. Argentina. Quit, ya no quiero ingresar nada. ¿Quieres remover un país? Sí. Ahora, voy a remover un país que no está dentro de la lista. ¿Qué tal si ponemos Chile? Ese país no está en la lista. Y me muestra mi lista. Efectivamente, funcionó. Puse Chile, un país que no está en la lista, y me mostró este mensaje en vez de mostrarme un error raro que a lo mejor pueda confundir a la persona que esté utilizando nuestro programa, aplicación, lo que sea. Y eso, de hecho, obviamente, si por ejemplo probamos otra opción, vamos a poner rápido quit, si yo pongo no, pues no va a hacer nada, no me va a preguntar nada y solamente me va a mostrar mi lista y ya está. Y de esta forma nos damos cuenta que este programa pues funciona en teoría, está bastante bien. Este realmente es un tema que sí es largo, es complejo y no por nada es uno de los más importantes de Python que debes conocer. Muchas gracias amigos míos y eso, espero que les haya gustado y hasta la próxima mis panas. Bye 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 bye.